Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 11 de abril del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero, la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos del 21 al 33 y del 36 al 38. Jesús, estando en la mesa con sus discípulos, se estremeció y manifestó claramente: les aseguro que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros, no sabiendo a quién se refería. Uno de ellos, el discípulo al que Jesús amaba, estaba reclinado muy cerca de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale a quién se refiere. Él se reclinó sobre Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió: es aquel al que daré el bocado que voy a mojar en el plato. Y mojando un bocado, se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. En cuanto recibió el bocado, Satanás entró en él. Jesús le dijo entonces: realiza pronto lo que tienes que hacer. Pero ninguno de los comensales comprendió por qué le decía esto. Como Judas estaba encargado de la bolsa común, algunos pensaban que Jesús quería decirle: compra lo que hace falta para la fiesta, o bien que le mandaba dar algo a los pobres. Y enseguida, después de recibir el bocado, Judas salió. Ya era de noche. Después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo, y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo les digo ahora lo mismo que dije a los judíos: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, pero más adelante me seguirás. Pedro le preguntó: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: ¿darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantaré el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. 2 episodios conocidos, hermanos, aquí tenemos. Lamentablemente, uno, la traición por parte de Judas. Todo esto lo sabía Jesús. Fíjese que está advirtiendo de antemano el episodio, el hecho, antes que este acontezca, ¿no? Y realmente, después la negación de Pedro también, que también aconteció, claro está. Aquí estaba Jesús con los suyos, sí, estaban todos en torno a la mesa, y de pronto Jesús dice algo que realmente sorprende al grupo. Les aseguro que uno de ustedes, se refería a los 12 naturalmente, a los 12 discípulos que estaban con él, que eran los que iban a celebrar la Pascua juntamente con el Señor, y que iban a participar precisamente de la verdadera Pascua, de la nueva. La Pascua es el Señor, y la Pascua en nosotros, y celebrada bien por nosotros, es cuando nos acercamos a recibirla, cuando recibimos al Señor en la mesa eucarística, cuando el Señor se nos da enteramente, en alma, cuerpo, sangre y divinidad. Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. Claro, la sorpresa en el seno del grupo, sí. Se miraban unos a otros. ¿Quién será el traidor?
¿Por qué lo dice el Señor? Por algo lo dice el Señor. Pedro, que como de costumbre es el que toma la iniciativa, lo ve a Juan cerca de Jesús, el más cercano, y le dice, pregúntale quién es. Entonces Juan pregunta, se reclinó sobre el Señor, acá tenemos el relato juánico, y le pregunta, Señor, ¿quién es? Y Jesús revela ahí, ¿quién es? Aquel que va a recibir el bocado que previamente yo voy a mojar en el plato y le voy a dar a él ese bocado, ese es. Y se lo dio a Judas Iscariote. Acá dice Juan, inmediatamente Satanás entró en él y salió. Claro, Jesús le dijo, lo que has de hacer, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Hazlo pronto. No entendieron bien lo que estaban allí, los discípulos de Jesús. Claro, pensaron que como Judas, lo hemos comentado en el Evangelio de ayer, hermanos, era el encargado, digamos, de la economía del grupo, el que llevaba el dinero, que se reunía, y era enviado por Jesús a asistir a los pobres, realmente, o realizar alguna obra, ciertamente, ¿no? Pero, claro, Judas salía a otra cosa. Por eso aquí nos dice Juan, cuanto salió el Satanás entró en él. Y salió a vender al Señor, a traicionarlo, sí. Fíjese, y aquí una acotación que vamos a tener siempre en cuenta, particularmente en el Evangelio de San Juan, porque hemos dicho, es un evangelio crecido para adultos y cada palabra, cada frase tiene una significación total. Y era de noche, dice Juan. Fíjese, como Nicodemo vino a Jesús de noche. Y podemos decir esto, como María Magdalena también, que cuando sale y va al sepulcro, donde estaba el Señor sepultado, aún era de noche, dice. En la noche de su alma, todavía en ellos no había aclarado, todavía en ellos no había amanecido. Claro, en María Magdalena sí amaneció finalmente y la luz se hizo neta, total. Vio la gloria del Señor. De Nicodemo se dice que también finalmente se convirtió. Puede ser, vino con otra voluntad, pero Judas salió decididamente a vender al Señor en la noche de su alma, en las tinieblas de su conciencia. Allá se fue Judas. Y Pedro, bueno, después de recibir la respuesta de Jesús, bueno, se debe haber quedado pensando, ¿no? Y ahí es cuando Jesús hace otra advertencia, a manera de profecía. Sí, estaré poco tiempo ya con ustedes. Y donde yo voy ustedes no pueden venir, como le había dicho a los judíos realmente. Y Pedro, claro, pregunta, ¿a dónde va, Señor? ¿A dónde va el Señor? Y va a un lugar que Pedro no imagina, claro está, que ninguno de ellos imagina. Va al Padre, va a la gloria, pero no pueden ir, porque todavía no están en condiciones de seguir al Señor. Por más que Pedro le reclama, yo te seguiré donde quieras que vaya, yo te seguiré. Tú me seguirás, Pedro. Donde yo voy tú no puedes venir ahora, después sí me vas a seguir. Claro, Pedro lo que quiere decir que lo va a seguir siempre y que va a morir juntamente con él, inclusive si es necesario. Y estaba en la mente, en la intención de Pedro, y finalmente sabemos, según la tradición, que sí, que Pedro murió, ya siendo apóstol, claro está, murió crucificado cabeza abajo. Tú no puedes venir ahora. Tú me seguirás, Pedro, hasta la muerte me seguirás. Pedro, antes que haya cantado el gallo esta noche me negarás 3 veces. Y aconteció también. Fíjese 2 cosas, ¿no? La traición de Judas, la negación de Pedro, la pasión del Señor, el padecimiento de nuestro Señor.
¿Cómo tuvo que padecer el Señor? ¿Hasta qué grado su amor? Porque murió por Judas, murió por Pedro, murió por todos. Fíjese, a cada uno de los que estuvo con él lo traicionó, lo vendió. El Señor lo sabía esto. Sin embargo, lo mantuvo en el grupo hasta el último momento, esperó hasta el último momento el arrepentimiento de Judas. Y Pedro también, fíjese, Pedro tan seguro, Pedro que lo amaba, no cabe la menor duda. El Señor le va a requerir esto después de su resurrección. Sí, lo amaba verdaderamente Pedro, pero lo negó, tuvo temor, tuvo miedo, muy humana reacción. Y tenemos esas reacciones, ¿eh? ¿Cuántas veces, hermanos, pensémoslo, traicionamos al Señor? Quizá no al modo de Judas, pero es una traición nuestra también, ¿eh? Tantas veces que priorizamos nuestros propios intereses antes de declarar la palabra del Señor. Quizá por temor, por miedo, por lo que podemos creer conveniencia propia, pero ¿cuántas veces, eh? Y cuántas veces lo negamos también. ¿Cuántas veces en el día podríamos decir, no? Cada paso en falso que damos, cada paso que damos en oposición al amor de Dios en nosotros, ahí donde mostramos precisamente nuestro egoísmo, nuestra mezquindad, nuestra falta de amor, en el sentido en que nos amó el Señor, estamos negando, la presencia del Señor en nosotros, aquello que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces, Pedro. Fíjese que cuando sale Judas dice, Señor, ahora es glorificado, ahora es glorificado. Ahora comienza a manifestarse, fíjese, el Señor va limpiando la mesa, ¿no? La gloria del Señor. Ahora el Señor es glorificado en el Padre, al glorificar al Padre, y el Padre ha de glorificarlo al Hijo en sí mismo, para que tenga y comparta la misma gloria con el Padre. Gloria que el Señor quiere compartir con nosotros también. Pero cuando nosotros ya no haya negación alguna, claro está. Cuando estemos en condiciones de seguirlo, ir a donde el Señor vaya. Donde el Señor va, donde el Señor está, en la plenitud de la gloria. ¿Qué te parece, Patricia? Mira, Miguel, estaba recordando varias cositas. Una, como en el Evangelio de ayer, también estaba en una comida con Lázaro, ahora con sus discípulos. Y qué gran diferencia entre una escena y la otra. En la primera, María lo unge. En la de hoy, Judas lo vende, lo traiciona. Y por el otro lado también recordaba el Evangelio donde dice el Señor que el día tiene 12 horas y durante esas horas del día Él trabajará. Llegará la noche y ya no lo podrá hacer. Y llega la noche. Judas salió de noche. Efectivamente, Patricia, sí. 12 horas tiene el día y debemos actuar en esas 12 horas, a la luz del día. Nadie hace malas obras a la luz del día, ¿no es cierto? Ni hace buenas obras de noche. Uno diría, eso es casi, digamos, parabólico, ¿no es cierto? Sí, pero de todas maneras sabemos a qué se refiere concretamente el Señor. El Señor está hablando del día y de la noche del alma. Y en la noche, en el día del alma, obramos el amor del Señor. Y en la noche, bueno, hacemos lo que hizo Judas, probablemente, ¿no es cierto? Hemos comentado esto ya en este Evangelio y bueno, es tenerlo en cuenta, realmente. Pero actuemos, obremos como de día, somos hijos del día. El Señor, la luz del Señor está en nosotros. La vida del Señor está en nosotros, el amor del Señor está en nosotros si verdaderamente hemos creído y vivimos de acuerdo
aquello que hemos creído. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, pedimos tu espíritu de amor, tu espíritu de luz, Señor. Queremos actuar, obrar a la luz del día del alma, obrando aquellas cosas que hemos aprendido de vos, Señor. Lo pedimos en tu nombre, por Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.